O sea, a Pedro Sánchez le han explotado 2 bombas de fragmentación gigantes y aún así el tío se mantiene. Y que están metidos en una trama de corrupción tan cutre y típica como esta. O sea, es que es de verdad, es que es increíble. Santos Cerdán es una persona que a mí me consta que en privado convenció a mucha gente, más allá de lo que le pudiera decir el presidente del gobierno, y me refiero a periodistas, de que él no tenía nada que ver con esto. Y luego hay un tema también en cuanto a la caída o no del gobierno, que es que no le interesa ahora mismo a nadie. Ir a elección ahora a Feijóo con una pregunta, que es la pregunta de la corrupción, inundando todos los debates, al PP no le interesa. Y estos días en el Congreso se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, a la que haya un ministro, esto ya está, esto ya va a explotar y tal y cual. La Diana, con Samuel Saborido. Los 2 secretarios de organización que ha tenido Pedro Sánchez están salpicados por la corrupción. La trama del llamado caso Koldo señala a Ábalos y a no Santos Cerdán como cobradores de mordidas, facilitados porque el primero era ministro de Transportes, porque Sánchez así lo decidió. Sin esta decisión, la de nombrar a José Luis Ábalos al frente de Fomento, esta causa sería inexistente. Ábalos se habría quedado en la organización del PSOE, Cerdán sería un diputado raso y Koldo se habría quedado en ser un simple chofer con aspiraciones mafiosas. Fue Pedro Sánchez el que, con sus decisiones, facilitó que Ábalos dirigiera Transportes y después de ser destituido entrara en listas para ser diputado y por tanto pudiera esconderse en el aforamiento. Como responsable de esta decisión, que él mismo cataloga ahora de errónea, debe hacer algo más que pedir perdón y abrir una auditoría interna en el partido. El PSOE le pedía a Ábalos que dejara el acta de diputado cuando comenzaron las sospechas sobre Koldo, su mano derecha. Y lo hizo el propio Cerdán. Fue el responsable él de pedirle la dimisión a Ábalos. Se entiende ahora, por cierto, el no tengo a nadie que entona con aquel tono el pobre Ábalos. Y es que José Luis fue empujado a los tiburones por Cerdán, alias el santurrón, como le llamamos aquí en esta casa, el no santo. Fue traicionado, vendido, le quitaron la secretaria y para fastidiarle aún más les querían dejar sin sueldo. ¿Cómo iba a pagarse entonces la puta? Decía, que el no santo le pedía, se entiende que por órdenes de Moncloa, la dimisión a Ábalos, cuando entonces la trama circulaba única y exclusivamente en torno al asesor de este. El exministro debía dimitir y asumir responsabilidades por lo que hacía su mano derecha. Ahora que se sabe que no una, sino 2 manos derechas de Sánchez están manchadas por corrupción, ¿qué debe hacer el presidente? ¿Se debe aplicar el cuento? Hoy en La Diana hablamos de la situación que afronta el gobierno, debilitado por la situación que afronta su partido mayoritario, el Partido Socialista, y acorralado por sus socios parlamentarios, que quieren aprovechar dicha debilidad a su favor. Lo hacemos con una mesa de tertulia con 2 invitados que ya son frecuentes, que ya prácticamente podrían presentar ellos el programa, como digo siempre. Son Samuel Martínez, el corresponsal del Diario Público en el Congreso de los Diputados, y Abel Decá, que es el mismo, del mismo rango, es corresponsal en la Cámara Baja del Nacional.cat. Esto es La Diana y comenzamos. Bueno, vamos ya con la tertulia, esto ya hay que decirlo, hoy es 20, viernes, son las 8:20 de la mañana, esto hay que decirlo porque quizás pase algo. O sea, la última semana grabamos con toda nuestra intención de hablar del fiscal, de pseudoperiodistas y todo esto, y nos estalló el caso Cerdán, o sea, nos estalló a pocas horas de haber grabado. Entonces terminamos de grabar a las 9 y a las 10 empezaron las informaciones así más serias y yo ya lo digo por si acaso, por si aquí dimite el gobierno o lo que sea. Antes de empezar, obviamente voy a presentar a mis contertulios de hoy, que son Samu Martínez, este es su terracita de Madrid, ya sabéis, corresponsal en el Congreso de... Alquilada, Alquilada, hombre, por supuesto. En Madrid comprar ya es otra cosa. Bienvenido a La Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Abel Decá, corresponsal del Nacional.cat en el Congreso. Bienvenido. ¿Qué tal? Yo desde mi despacho zulo. Un poco. Oye, antes de empezar a ver, lo hablábamos antes en privado, te fastidió ayer el Vito Giles. Lo hablábamos precisamente la semana pasada, esta gente que tiene acreditación y que va a ir a hacer cosas. Y oye, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Sí, bueno, ayer Vito Giles subió uno de sus muchísimos vídeos que sube, esta vez con Rufián, que es alguien con quien acostumbra a subir muchísimos vídeos. La historia de lo que pasó es que el día anterior, el miércoles, Rufián estaba hablando en
en privado con unos cuantos periodistas que estábamos ahí en el Congreso, seríamos unos 10, 15 como máximo, y dijo algo que no me cuadró, pero nada, o sea, un malentendido, ¿eh? O yo lo entendí mal, o él se explicó mal, algo así. Entonces yo ayer jueves estaba esperándolo en el pasillo del hemiciclo para engancharlo cuanto pudiera, para decirle, oye, esto que explicaste me importa, pero o no te entendí o tal. Entonces, bueno, salí con él hablando. El tío se paró a hablar conmigo y estuve hablando con él unos 30 segundos, 40 como máximo, los que tardas en salir del hemiciclo hasta cruzar el patio y salir fuera. Nada, estaba hablando con él y de repente aparece una figura y esa figura es Vito Quiles y aparece con el micro, con el móvil, preguntándole cosas a Rufián y tal. Entonces, bueno, Sí. desaparecí del vídeo porque no quise entrar en ningún tipo de conflicto, decirle, déjame, estoy haciendo mi trabajo, tal cual, apártate, tú estás aquí haciendo tu show. Entonces, nada, me salí. Pero bueno, que sí, que es representativo de cómo esta gente, pues, nos dinamita un poco el trabajo. Vaya. El trabajo. Se caía en la sombra siempre, porque no, o sea, cuando hablamos con políticos, yo hablo en plural, pero en verdad poco me pasa, pues pasa más a vosotros. No siempre es delante de antena, o sea, no siempre es algo que después acabe en una cita, en un periódico, que acabe en la tele, porque, oye, está el off, la voz, cuando te hablan en off, todo ese tipo de cosas que después es muy importante, porque después te permite poder encuadrar, porque te da una información que no te pueden dar en on, te permite encuadrar la pieza, pues todo eso, que Pito Killer ni siquiera lo entenderá, lo acaban estropeando con su minutito de viral, que para los que va esta gente. Pero me contabas que además no es la primera vez, ¿no?, que te pasa algo con este señor. Sí, fue muy distinta la primera. La primera es cuando hará, no sé, más de medio año, unos 8 meses aproximadamente, más o menos. Pedro Sánchez hizo una ronda de reuniones con presidentes autonómicos en la Moncloa. Y yo tuve un episodio con Carlos Mazón en la rueda de prensa en la que le hice una pregunta en la que de forma, bueno, automática, o sea, en Cataluña, que es de donde soy yo, hay 0 unidades de catalanes que se refieren al País Valencià como Comunidad Valenciana. Entonces yo de forma absolutamente automática le pregunté por el País Valencià. Entonces el tipo se enfrentó a mí, me dijo que no me iba a contestar la pregunta, que respetara el estatut de su comunidad autónoma, bla, 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 bla. El corte se hizo muy viral. Sí. Y Vito Quiles lo subió en su Twitter y puso, un periodista golpista le hace esta pregunta a Amazon y así le responde el presidente valenciano. Como, o sea, el tío, pues solo el mero hecho de haber utilizado la expresión País Valencià ya me tachó de golpista. Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. Bueno, lo comentábamos porque precisamente la semana pasada era uno de los temas de tertulia y hoy pues es material interesante. Hoy hablamos de los que hay que hablar, de los que no pudimos hablar la semana pasada porque no nos dio tiempo, porque no pudimos grabar con eso, que es el asunto que asola al presidente del gobierno y al partido del gobierno, al Partido Socialista. Todos estos casos que se encuadran en el caso Coldo, caso Ábalos, ahora el caso Cerdán, y todo parece que huele, la verdad, que bastante mal. Yo quiero preguntar, para empezar el debate, ¿hasta dónde creéis que puede llegar esto? Y si creéis que de alguna manera se puede comparar pues, con la evolución del Partido Popular, ¿no? Saúrte, porque al fin y al cabo parece haber algo de financiación ilegal. Se utiliza, eso ya es otro caso, ¿no? En el tema del fiscal, se están utilizando medios del Estado para fines partidistas. O sea, ¿hasta dónde creéis que se puede comparar con el PP de ese tal famoso M. Rajoy? Samuel. Sí, a ver, yo creo que son 2 preguntas las que has hecho. La primera, ¿hasta dónde puede llegar, ¿no? Este caso. Yo creo que esa es la gran pregunta ahora mismo. No sabemos hasta dónde se va a extender la mancha de aceite. De momento, por lo que estamos viendo, lo que veíamos a principios de semana parecía casi un caso, un circuito cerrado, ¿no? Entre esta trilogía. Exacto. Entre Coldo, Santos y Ábalos. Todos más o menos los periodistas hemos podido ver el informe de la UCO, famoso, y hemos podido analizarlo al detalle. Yo estuve analizándolo con mi compañera de tribunales el día en que salió
Y ahí, en ese informe, no hay evidencias de que haya, ni indicios de que haya financiación irregular, ni de que otras figuras importantes del partido puedan estar implicadas. Pero ese es un primer informe de la UCO. O sea, es posible que aparezcan más. De hecho, todo el mundo habla de que pueden aparecer más y de que esa mancha de aceite, pues bueno, se podría complicar para el PSOE. Si se puede comparar a la Gürtel o a toda la estructura de corrupción que tuvo el PP en tiempos de Rajoy. O sea, en algunos términos sí y en otros no. O sea, al final esto es una presunta trama de corrupción que tiene como protagonistas a dos secretarios de organización. Con lo cual es imposible no hablar de una trama de corrupción en el PSOE. No hay que hablar de una trama de corrupción, bajo mi punto de vista, no hay que hablar de una trama de corrupción de Ábalos y Santos, porque es que son dos secretarios de organización, son los máximos o dos de los máximos representantes del partido en los últimos 10 años, ¿no? A partir de ahí, bueno, el tema de la financiación irregular habrá que verlo. O sea, no porque en este caso, o sea, este dicho de los americanos, si tiene pico es blanco y hace cuacuá es un pato. Bueno, pues no tiene por qué serlo. Quiero decir, de momento tiene pico, es blanco y hace cuacuá. Ahora falta ver si es un pato. O sea, de momento, pero claro, es verdad que en política y sobre todo en la justicia, pues no vale con que todos los indicios apunten en una dirección. Hay que ver si es verdad que existe esa financiación irregular. Y creo que si en algún momento bueno, pues aparecen indicios claros o pruebas de que hay financiación irregular, ese sería ya el último capítulo de este gobierno. Eso sí que lo tengo bastante claro. Creo que eso sería el interruptor que lo apagaría todo, pero de momento no lo sabemos. Y también podemos debatir, o sea, si solo con lo que tenemos ya, este gobierno debería dimitir, ojo. O sea, quiero decir, creo que es un debate legítimo, que hay que tenerlo. Y ahora lo preguntamos. Pero lo que está claro es que si en algún momento aparece financiación irregular, pues bueno, ahí sí que creo que se termina todo. A ver. Sí, sí hay dos preguntas, ¿no? Yo creo, no las que planteabas tú, Samuel, sino a raíz de lo que ahora comentaba el otro Samuel, y es que ¿puede haber financiación irregular? Es una de las preguntas que nos hacemos estos días. Y también si aparecerán nuevos informes o audios que impliquen ya no a las manos derechas que ha tenido Sánchez en su partido, sino que si hay algún ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos días en el Congreso se habla mucho de eso, ¿no? Bueno, a la que haya un ministro, esto ya está, esto ya va a explotar y tal y cual. No, Ábalos era ministro. Viendo Sí, exacto, ministro actual. Viendo lo que ha pasado, no lo sé, porque es que al final, a Pedro Sánchez le han explotado 2 bombas de fragmentación gigantes y aún así el tío se mantiene y es que es inevitable saltar a la pregunta que tú ya nos adelantas que nos harás y más o menos decía ahora Samuel, y es que él puede tener toda la legitimidad legal de no dimitir, de aguantar, de resistir. Hostia, pero moralmente, haber confiado el timón del partido mientras tú estabas en Moncloa a 2 personas, una detrás de la otra, que están metidos en una trama de corrupción tan cutre y típica como esta, o sea, madre mía, es que es de verdad, es que es increíble, o sea, y Pedro Sánchez, hay algo que me consta de él y es que no es tonto, ¿sabes? Entonces, bueno, cualquier sospecha que podamos tener sobre Pedro Sánchez puede estar fundamental. De verdad lo digo, es que no tenemos ningún indicio para acusarle de nada, ninguno. Pero hostia, Pedro Sánchez es un tipo muy hábil, muy inteligente, muy celoso de con quién confía también. Claro, es que si ahora mismo... Si su relato sobre la confianza es cierto y todo, ahora mismo, y si Santos Cerdán de verdad lo traicionó, etcétera, etcétera, etcétera,
Hay dos personas únicamente con las que confía ahora, que son María Jesús Montero y Félix Bolaños. Es que le ha caído la persona del partido con quien más confiaba y antes era Ábalos. Es que es gravísimo, de verdad, es gravísimo. Y si hay financiación irregular, pues esta gravedad se multiplicará por 10. Sí, de acuerdo, pero parece que Sánchez no tiene techo en lo que moralmente es inaceptable, ¿sabes? Yo incluyo algo porque Sánchez en la primera rueda de prensa que dio dijo, oye, me he equivocado, no soy perfecto y me han engañado. Oye, pues si te has equivocado en 2 nombramientos tan importantes en tu partido, que te tiene que importar mucho, ¿cómo sabemos que no te has equivocado a quién has puesto al frente de la defensa del Estado o de la economía o de tantos otros puestos? O sea, ¿cómo sabemos que no te has equivocado ahí? O sea, esto no te quita también cierta moralidad. Y de hecho, respondiendo a esto y alargando lo que estaba comentando antes, nos acordamos poco de esto, de que hace 14 meses, creo que son, año y medio, da igual, cuando estalló el caso Koldo, la primera reacción del PSOE, muy aplaudida seguramente, muy acertada seguramente, fue, han detenido al exasesor de José Luis Ábalos por una trama corrupta de tal, de cual, tal. Exigimos la entrega del acta de Ábalos que le entregó, le abrimos un expediente, le suspendemos de militancia preventivamente. Bueno, pues eso que le has exigido a Ábalos con Koldo, a lo mejor... Por su mano derecha. A lo mejor ya te lo tendrías que haber exigido a ti cuando la UCO ya apuntó directamente a Ábalos y cuando en una segunda vez ya ha apuntado a Santos Cerdán. Acumulas 2 manos derechas. Claro. Samu, te paso la pelota. ¿Dimisión, sí o no? Bueno, dimisión sí o no, no te lo voy a responder porque creo que no es el papel de un periodista decidir si tiene que dimitir un presidente. Lo ves que aguantes, quiero decir. Claro, sí. O sea, yo creo que... O sea, a ver, a mí me consta también que... O sea, porque Abel decía, y le recojo el guante, ¿no? Abel decía, Pedro Sánchez no es tonto, y estoy de acuerdo. Precisamente por eso, a mí esto ya es una deducción lógica. Sí, o sea, como no es tonto, me parecería sorprendente que se involucrara en un caso de corrupción tan burdo como este, que tiene muchas papeletas de terminar cargándose su imagen pública para los restos de los restos. Una persona a la que creo que le importa bastante su imagen pública y a una persona a la que creo que le podría llegar a interesar, por ejemplo, hacer carrera en Europa, carrera política en Europa. No creo que Sánchez planee terminar su carrera política cuando salga de Moncloa. Entonces, me parece, a mí me cuesta pensar que él diga, sí, venga, yo me voy a ir con el tío con Koldo y con Ábalos y tal, y hombre, que no te digo que no pueda salir un audio en el que Sánchez o un WhatsApp en el que, como ya hemos visto, ¿no? La pájara esta, tal, no sé qué. Bueno, eso evidentemente puede pasar. Seguramente la prueba de revisarnos los WhatsApps de los últimos 10 años no la pasamos ninguno de los 3, también te digo. Pero él es el presidente del gobierno. Ahora, también te digo otra cosa. Santos Cerdán es una persona que a mí me consta que en privado convenció a mucha gente, más allá de lo que le pudiera decir el presidente del gobierno, y me refiero a periodistas, de que él no tenía nada que ver con esto. Y prácticamente un porcentaje muy alto de la profesión lo creía a Santos Cerdán. Quiero decir que, por alguna razón, consiguió configurarse esa imagen, pues bueno, pues de un tío que un bonachón que no estaba metido en este tipo de cosas. Claro, todo esto que estoy diciendo, mañana sale un informe en el que aparece Pedro Sánchez y se desmonta, evidentemente, ¿no? O sea, quiero decir, no... Pero bueno, es por aportar esa otra perspectiva. Y luego hay un tema también en cuanto a la caída o no del gobierno, que es que no le interesa ahora mismo a nadie. Más que, bueno, a Vox, quizás, si me apuras, es la única fuerza política a la que yo creo que le interesaría que hoy hubiera elecciones. Otra cosa es que se le presentara una moción de censura y la ganara el PP con Vox y eventualmente, no sé, otro partido que no sé si podría ser Junts. A mí me costaría verlo votando al lado de Vox una cosa de tal envergadura. Pero bueno, en ese caso, pues sí, podríamos tener ahí a Pedro Sánchez, a Feijóo un año y pico gobernando y luego ir a elecciones y le podría
y le podría interesar a Feijóo. Ahora, ir a elecciones ahora a Feijóo con una pregunta, que es la pregunta de la corrupción, inundando todos los debates, al PP no le interesa. O sea, al PP no le interesa ir al cuerpo a cuerpo con corrupción. Claro. A Podemos, que todo el mundo dice, ¿le interesa ir ahora a elecciones? Ya están en modo electoral y tal. Bueno, están en modo electoral, pero no para ir hoy a elecciones. O sea, ellos cuando hablas con ellos en privado te dicen, yo necesito un año o más para aglutinar lo que ellos llaman las fuerzas de la democracia, las fuerzas de la paz alrededor mío. O sea, no es ir ahora a elecciones. Yo creo que todo el mundo tiene la sensación, tanto los que... O sea, a Sánchez le interesa aguantar para que salga el juicio de la Kitchen dentro de un año y pico y ahí también tener una carta nueva encima del tablero que ahora mismo no existe porque falta mucho, ¿no? Al PP le interesa aguantar para ver si Sánchez se sigue consumiendo en el poder y que la pregunta no sea la corrupción. A Podemos le interesa aguantar para aglutinar las fuerzas a su alrededor. A los aliados de Sánchez a su izquierda, al resto, ¿no? A Esquerra, a Bildu y tal, incluso a Junts, que no está de izquierda, pero también es un aliado. Para sacarle cosas. Claro, a todos estos no les interesa arriesgarse a un gobierno, a una legislatura en la que no pinchen ni corten. O sea, hay que hacer la reflexión de que Sánchez necesita a sus aliados, pero sus aliados necesitan a Sánchez ahí. O sea, es una relación prácticamente recíproca, porque me corregirá Abel si me equivoco, que tiene más controlado el panorama catalán, pero Junts prácticamente el único, y esto aquí ya lo hemos hablado, el único escenario en el que es realmente, digamos, imprescindible para que salgan cosas y en el que es determinante es el Congreso de los Diputados. Y todavía tenemos la amnistía por aquí que no acaba de aplicarse, tal y cual. ¿A alguien le interesa realmente que haya elecciones ahora? Bueno, creo que no. Pero lo que decíamos antes, o sea, si esto se va agrandando, va a ser al final a lo mejor una cosa inevitable. O no lo sabemos. A mí me da miedo. Bueno, me da miedo. Me da miedo a nivel del trabajo que vamos a tener. O sea, claro. Me da miedo el día 8 de julio. ¿Por qué el 8 de julio? Porque el 9 comparece Sánchez. Y yo creo que si tiene que salir algo gordo, va a salir el 8. Pero esto es una intuición. Yo, de hecho, yo muchas veces me pregunto qué hay guardado en qué cajón para publicar 2-3 semanas antes de unas elecciones, se celebren cuando se celebren. Que es exactamente lo mismo que comenta ahora Samu, ¿no? Que va a salir el 7 o 8 de julio a 24, 48 horas de una comparecencia de Pedro o ahora cuando va a estar Sánchez en La Haya, ¿no? Ahí rodeado sí, de creo que no sería tan potente, pero sí, o sea, aciertas mucho en plantear esto. No sé, me preguntabas, Samu, a mí directamente por Junts, ¿no? Para empezar, o sea, analizando esta cuestión de socios, si interesan o no interesan elecciones. Es cierto, claro, Junts tiene es interesante, la posición de Junts es interesante. Tú eres el principal partido de la oposición en Cataluña y puedes hacer oposición demostrando que en Madrid sacas cosas muy gordas, ¿no? Entonces, bueno, es una oposición realmente... O sea, a los partidos catalanes lo que les importa es la Generalitat, o sea, el poder que tienen que alcanzar, o sea, es la Generalitat, o sea, ese es el objetivo final siempre, ¿no? Entonces, ¿Ves bueno... posible, perdone que te interrumpa, Abel, sí. ¿ves posible que pase otra vez como pasaba en su momento, donde Junts de Convergencia diga, oiga, Alberto Núñez Feijóo, es usted presidente, si esto en algún momento me lleva a mí a la Generalitat? Que sea, pues, que le pueda dar en algún momento dado, que no dan los números ahora mismo, pero que en algún momento dado al PP le pueda dar el empujón necesario para llegar a la Generalitat. El empujón necesario te está refiriendo a votos, o sea, en el Parlamento, en el Parlamento. Bueno, a ver, cuando gobernaba Convergencia en Cataluña, el PP ha ejercido de socio en muchas votaciones, o sea, no sería descabellado. Creo que a lo mejor en la línea temporal, sí, en la línea temporal en la que nos encontramos, porque, a ver, el procés pesa muchísimo, ¿no? De hecho, me gustaría saber cuánto pesa aún exactamente la que Vox ejerciera de acusación particular en el juicio del Supremo
a los presos independentistas en posibilidades de que Junts ahora mismo votara a favor de una moción de censura de Alberto Núñez Feijóo. Es un escenario que no debemos descartar. O sea, no debemos descartar. O sea, el marco... Nos estamos yendo un poco por las ramas del tema que estábamos tratando, pero el marco mental de Junts, que en ese sentido a mí siempre me ha parecido acertado para una formación nacionalista que está en Madrid, es la de yo negocio con España. Si quien tiene mejores cartas en España ahora mismo es el PSOE, me toca con el PSOE. Y si ese es el PP, me toca con el PP. Pero bueno, volviendo al caso Cerdán, ¿cuál era la pregunta que planteabas? La pregunta era si veis posible una dimisión, si veis posible una moción de censura también, y ya os incluyo, que estaba esperando ver dónde lo metía, que no sé, yo lo he leído en Onda Cero, igual lo han dicho a varios periodistas, pero fuentes socialistas dicen que no ven a Sánchez llegar a agosto. No sé si os veis con ganas para cubrir unas elecciones en verano otra vez. Bueno, finales. En absoluto. Yo tampoco. Personalmente. Doy por hecho, quizás equivocándome, que no va a haber elecciones en agosto. Pero posible cualquier cosa. Claro que el relato, no sé cuáles son estas fuentes, evidentemente. Las que están en mis manos, tanto en público como en privado, el relato es el de alejar a la posibilidad de convocatoria electoral inminente. O sea, a ver, el estado de psicosis es terrible ahora mismo. O sea, ayer Pedro Sánchez anuló su agenda en comisiones obreras, en el Congreso de Comisiones Obreras, y todo el mundo prácticamente daba por hecho que iba a convocar una comparecencia para convocar elecciones. O sea, quiere decir, en privado, ¿no? En los círculos de periodistas, pues es que hay un nerviosismo claro porque, bueno, el personaje nos ha acostumbrado a volantazos, cambios de guión, giros inesperados. Entonces, bueno, pues existe esa psicosis. Yo también coincido plenamente con Abel. Creo que fue la razón la que sacó la pieza esta de lo de elecciones en agosto, o de no llegar a agosto. Yo, las fuentes con las que he podido hablar, yo verdad que yo cubro Congreso, entonces hablo más con lo que está alrededor del gobierno que con el gobierno, ¿no? Pero por todo lo que he podido escuchar, hubo varios ministros que el otro día andaban por el Congreso y pudimos hablar con ellos y pudimos preguntarles y tal. Todo el mundo lo descarta, y en concreto uno de los ministros insistía mucho en una cosa. Él decía, los aliados están en su derecho de quejarse y de enfadarse mucho y de poner el grito en el cielo, y lo pueden hacer porque es una cosa que así lo merece. Pero en las últimas 2 semanas han salido varias leyes. En las últimas 2 semanas han salido varias votaciones apoyadas por los aliados. Entonces, bueno, no es por comprar el discurso, que no lo compro, pero sí que es para hacer entender, ¿no?, que en el gobierno existe la intención, o cada vez va a existir más la intención, de ir bajando un poco el suflé, ir volviendo al discurso que ellos defienden desde el primer momento. Este gobierno tiene que gobernar porque la alternativa es peor. Entonces, para eso hay una serie de aliados que nos van a apoyar, y a no ser que salga aquí algo que sea, bueno, una hecatombe, este gobierno no va a caer. Y por coger una cosa que decíamos antes, el hilo que decíamos antes de los informes de la UCO, de cuándo puede salir algo o no, también el otro día, hablando con una persona, una fuente del Congreso del PSOE, me decía algo que tiene sentido. Me decía, la UCO ahora ha ganado credibilidad. O sea, era una unidad que no la tenía, ¿no? Porque, bueno, pues porque había toda una serie de oposición a lo que era la UCO, porque se entendía, y yo no lo descarto, ¿no?, que presuntamente pueda haber algo de que en algunos momentos haya estado teledirigida para bueno, hacer daño al gobierno. Creo que es algo que no la UCO como ente total, pero sí que puede haber gente dentro que haya tenido en algún momento presuntamente esa intención. Pero ahora, con este informe de Santos Cerdán, la UCO ha ganado credibilidad, porque claro, hay unos audios que son impepinables, los hemos podido
los hemos podido oír, y además todo el ruido que venía apareciendo en los últimos días antes del informe sobre Santos Cerdán, que en el PSOE intentaban transmitirnos de forma claramente torpe que era fango, pues al final resultaba que no era fango. Entonces la UCO ha ganado credibilidad. Por lo tanto, tiene una oportunidad de oro para conservarla, esa credibilidad. Entonces, el próximo informe que saque la UCO o la próxima información que saque la UCO tiene que ser muy pulcra y tiene que permitirnos no dudar en absoluto que no es algo teledirigido para derrocar al gobierno. Entonces, por eso me da la sensación que, aunque como yo mismo decía, o sea, estoy contradiciendo el argumento que yo decía ahora mismo, ¿no? Pero aunque es verdad que es posible que en un momento clave como estos, ¿no? Antes de unas elecciones, antes de la comparecencia del 9 de julio, aparezca una información contundente por parte de la UCO, también es verdad que creo que se van a cuidar mucho porque ahora mismo la UCO está en el centro de la actualidad política. O sea, todo el mundo que no sabía qué era la UCO hace 2 semanas ahora ya lo sabe. Y todo el mundo que creía que la UCO era todo fango, ahora ha podido comprobar que todo no es fango. O sea, que hay cosas que son verdad. Entonces, bueno, seguramente la UCO, para conservar esa credibilidad que ha ganado ahora y para, bueno, que es la que se le exige, evidentemente, pues bueno, es posible que los próximos informes que sacan pues sean o de otra cosa distinta que todavía no hemos oído hablar, pero bueno, cuando menos que no nos permita establecer una línea muy clara entre oposición política, UCO, derrocar al gobierno, ¿no? O sea, yo creo que por ahí también hay que tenerlo en cuenta eso. Quiero que hablemos de las posiciones que están jugando los distintos espacios. Y digo de espacios porque incluso hay espacios dentro de los partidos. Más concretamente, en ese caso, me refiero al PSOE. Quiero hablar de las posiciones que están jugando tanto Podemos como Sumar, y aquí también hay que dividir entre lo que está haciendo Izquierda Unida, lo que está haciendo Compromís, lo que hace Yolanda Díaz, y en el propio PSOE. Porque quiero preguntaros, y sé que estas son 3 preguntas en una, vosotros vais por donde queráis, ¿qué creéis que puede pasar en la interna del PSOE si alguien va a dirigirse ahora que ya no es que, oye, no nos gusta que pases con independentistas, oye, no nos gusta que gobiernes con Podemos? Ya es, oye, tenemos indicios de que hay posibilidad de que haya una corrupción que te llegue a tocar. Oye, queremos unas primarias con otro candidato. ¿Crees que hay posibilidades de que la interna del PSOE se mueva algo? Por recapitular, posición de Podemos en comparación con la posición de la coalición de Yolanda Díaz y la interna del PSOE. A ver, responde todo lo que quieras. A ver, si nos estamos preguntando aquí en esta conversación si debe dimitir, si no debe dimitir, Sánchez, etcétera, es porque esto significa que en todos estos espacios pues se están haciendo estas preguntas y por eso no es casual que Eduardo Madina, quien perdió las primarias contra Pedro Sánchez en 2014, pues esté sacando la cabeza. Y Felipe González esté diciendo, este es mi hombre. A mí me hubiera gustado que ganara y volvería a apostar por él. Bueno, pues ahora a lo mejor hay seguramente una guerra fría de sucesión en el PSOE, ¿no? Ya salió también, no digo que tenga ambición de suceder, pero también salió Adriana Lastra el otro día a criticar, a contar todas las maniobras que Santos Cerdán hacía contra ella, etcétera. O sea, bueno, es normal, es absolutamente normal que se esté moviendo el suelo en Ferraz, en las distintas militancias socialistas. Y por lo que hace a los 2 otros socios que comentabas, ¿no? El de coalición y el problemático socio parlamentario que representa Podemos, bueno, es que todo se cuenta, o sea, yo creo que todo se explica en la batalla que tienen estas 2 formaciones, incrementada a raíz de cómo se está desangrando aritméticamente Sumar. Es decir, las formaciones que integran Sumar, ¿qué están notando? O sea, notan que el barco en el que están subidos está agujereado. Entonces, hay otro barco en el mar al que Yolanda Díaz disparó un cañonazo, se pensaban que lo habían matado y no, o sea, aún flota, aún está allí. Entonces, estas formaciones, Compromís, Chunta Aragonesista, toda esta gente, claro, ¿qué quiere hacer? Es decir, ¿quiere seguir al barco de Yolanda Díaz o no? Entonces, esto hace que
quieren marcar muchísimo su relato propio, ¿no? Compromís ha sido, digo, estas dos formaciones, así como los comuns, por ejemplo, que los comuns, bueno, siempre han sido más, han aplacado más a Yolanda Díaz, pero los demás sí están cogiendo este relato propio, ¿no? Y es normal, o sea, es normal, veremos. Recordemos que Compromís viene de un conflicto con Sumar por el tema de que ellos, los valencianos, quieren hacer comparecer a Pedro Sánchez en el Congreso por el tema de la Dana. La semana pasada lo hablábamos aquí. La semana pasada, que por cierto es un conflicto que los de Compromís han entendido que con la crisis actual del caso Cerdán han tenido que dejar en stand-by, ¿vale? O sea, ya se ha cumplido esta semana de margen que Compromís le dejó a Sumar, pero Compromís entiende que tiene que dejar en stand-by. Y Podemos, bueno, pues Podemos tiene que morder, o sea, tiene que morder muchísimo y sacar los dientes, y es el que está haciendo los discursos más duros, y es que es el papel que tiene que ejercer, es decir, ellos se presentaron en política para luchar contra esto y muchas otras cosas, pero para luchar contra esto cuando gobernaba el PP. Entonces, es que su sentido de existir, entre muchas otras cosas, es denunciar la corrupción. Entonces, es normal que sea ahora mismo el socio que más chilla, pero ojo, que tampoco han amenazado con nada, ¿eh? O sea, ya veremos hacia dónde va, pero no han amenazado con nada. Antes de darle la palabra a Samu, por matizar el tema de los valencianistas, Més Compromís, que es uno de los partidos que integran Compromís, decidirá el lunes qué hace con el grupo parlamentario, una pieza que ha escrito una persona, no sé si os suena, que se llama Samuel Martínez, no sé si lo conocéis, en el Diario Público. Samu, cuéntanos. Sí, por empezar por ahí, si quieres. Efectivamente, claro, en Compromís hay 3 partidos que lo integran, Més Compromís, Iniciativa y Versequo. Pero en el Congreso solo hay 2, ¿no? Que son Més e Iniciativa. O sea, es que a mí, bueno, una fuente de este espacio me decía esta semana que viven en 2 mundos paralelos. Y utilizaba esas palabras. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el lunes el martes nosotros sacamos que efectivamente Compromís va a ir a consulta el próximo lunes, sí. Hay un terremoto dentro de Sumar, un terremoto de pequeña escala, tampoco es que hayamos descubierto el Watergate, pero hay un pequeño terremoto y hay 2 versiones muy distintas. De pronto nos empiezan a contar que por una parte nos cuenta que hay prácticamente un acuerdo alcanzado para encarrilar mucho la continuidad en Sumar, y hay otra parte que nos cuenta que no hay ningún tipo de acuerdo y que se va a ir a consulta del Consell Nacional, que es un órgano el máximo órgano de representación de la militancia de Més Compromís, que va a votar, son 237 personas que van a votar el lunes, pues bueno, salirse o no de Sumar. Ahí va a ser muy importante la pregunta exacta que se haga, ¿no? ¿Cuál sea la redacción de esa pregunta? Hoy es viernes, es posible que durante el día de hoy podamos saber cuál es esa pregunta. No es lo mismo preguntar ¿hay que irse o hay que quedarse de Sumar? O preguntar ¿qué opción prefieres de estas 250 opciones? Y que haya diferentes grados de quedarse, irse, autonomía del 100% o del 98%. Claro, ahí hay que ver qué pregunta se hace, pero que la voluntad, o sea, la sensación en Més es que hay que irse del grupo de Sumar. Eso es así. Y en Iniciativa es que hay que quedarse. Entonces, bueno, vamos a ver cómo o sea, con este rollo llevamos 2 semanas, ¿no? Lo que pasa es que ahora va a haber una consulta a la que Més le va a hacer a priori caso. Y en Sumar la sensación es que, cuando te lo dicen en privado, que Més está buscando casi cualquier excusa para salirse del grupo, y no te lo dicen como algo malo, sino, bueno, pues han entendido que ellos tienen que estar fuera del grupo por X razones. Pues porque no tienen, o sea, lo que dicen en Més es que no tienen la autonomía suficiente dentro del grupo y que no han conseguido tenerla, que sigue
Yo discrepo un pelín con Abel. Yo creo que el tema de no haber podido decidir en la citación de Pedro Sánchez como compareciente sigue escociendo mucho, porque cuando hablas con ellos, lo que te dicen es que allí nuestro votante, nuestro militante, no entiende que nosotros en el Congreso no podamos tener libertad para traer a Pedro Sánchez, aunque sea en una segunda fase de la comisión de investigación. Entonces, claro, para ellos es muy difícil vender en su territorio para sus militantes, formar parte de un grupo parlamentario que no les deja citar a quienes consideren para un tema tan estrictamente valenciano como la Dana, ¿no? Y ahora, pues evidentemente el caso Cerdán lo ha agravado todo, porque todavía es más difícil mantener la posición y convencer a los tuyos de que tienes que estar en un grupo que, bueno, sostiene a un gobierno pues que está ahora mismo tan contaminado por estos casos de corrupción. Entonces, bueno, de presunta corrupción. Entonces, ya veremos qué ocurre el lunes. También apuntar que Més per Mallorca, otro de los partidos que integran Sumar, también va a decidir en las próximas semanas si se queda o si se va. O sea, ayer hubo una ejecutiva, ayer jueves hubo una ejecutiva de Més per Mallorca. Creo que hoy, viernes, aunque no estoy seguro del todo, hay una de Més per Menorca. Y durante la semana que viene diría que hay una asamblea que incluya las dos formaciones, y ahí creo que es posible que se decida, bueno, o que se ponga sobre la mesa si irse o si quedarse. Y como decía Abel muy bien, Chunta aragonesista también está un poco zozobrando ahí y pensando qué hace, aunque por lo que me consta a mí no está la cosa tan avanzada como en estos dos casos, ¿no? Entonces, bueno, hombre, si Yolanda Díaz o Lara Hernández o Verónica Martínez Barbero consiguen que esta fuga o taponar esta fuga y que no se vaya nadie, es un éxito total, porque ahora mismo están prácticamente fuera. Entonces, claro, habrá que ver cómo empieza la semana que viene. En cuanto a Podemos, bueno, pues ahí Podemos, o sea, este marco Podemos le viene increíble, le viene muy bien, porque al final le permite colocar el marco del bipartidismo y de la lucha contra el bipartidismo, que es la razón de ser del 15M. O sea, entonces, a Podemos le va muy bien. En privado y en público empiezan a decir que este momento recuerda mucho al del 2011, que este momento recuerda mucho al que posibilitó después el 15M. Bueno, ese 15M que estábamos buscando, o que la izquierda estaba buscando constantemente, que no sabíamos si se podría vertebrar con la vivienda, y que no está pudiendo ser aparentemente, porque aunque hay movilizaciones, la gente parece que no está dispuesta a una movilización realmente grande por la vivienda. Ese 15M que podría, aunque está prácticamente descartado, podría haberse vertebrado por el no a la guerra, por el no al genocidio. Hay manifestaciones que aglutinan a 4 gatos, y a mí es una cosa que no me deja de sorprender. O sea, no me deja de sorprender que no haya una contestación, y perdón por esta cuña, pero me sorprende que no haya una contestación real contra el genocidio de Gaza en España que pudiera aglutinar una movilización grande. No la está viendo. Pues a lo mejor al final el nuevo 15M que necesita Podemos, digamos, aunque no en esas cotas, en esos niveles de participación y de indignación, pero a lo mejor vuelve a ser la corrupción la que lo posibilita, ¿no? Y ese marco a Podemos le viene fenomenal, ¿no? La lucha contra el bipartidismo, por lo que nació el partido. Y por concluir ya con las preguntas que hacías, el PSOE. O sea, yo creo que al PSOE o al sector Pedro Sánchez, que es un porcentaje altísimo de lo que es el PSOE, porque cuando un presidente está al frente de un partido, se coloca el partido más o menos a su imagen y semejanza, a ese sector le tiene que preocupar menos lo que diga Emiliano García Paje o lo que diga Lambán o lo que digan los críticos, ¿no? Felipe González, por supuesto, Alfonso Guerra. Estos ya criticaban a Sánchez cuando incluso no había prácticamente motivos para criticarlo, o cuando los motivos no eran la corrupción. Le tiene que preocupar más una movilización subterránea que también está habiendo en el PSOE, con alcaldes díscolos que antes no lo eran, con personas rebotadas que estaban calladas y ahora ya no lo están. La figura de Madina me parece la piedra filosofal de todo esto, de lo que estamos hablando, fundamentalmente por una razón.
Te han puesto ahora una alarma en el cole que tengo al lado. Si se oye, me lo... Se ha escuchado y creía que era mío. ¿De incendio o qué? Eso, lo que decía. Apostar por Madina en el PSOE o alimentar la vía Madina, contra el que yo no tengo nada en contra, pero sería algo así como una enmienda a la totalidad de De los Pedro últimos 10 Sánchez. años. Claro, o sea, quiero decir, al final Pedro Sánchez está donde está porque derrotó a Madina. Pedro Sánchez está donde está ahora, ¿no? Está el ruido este de las 2 papeletas famosas y tal, que bueno, yo le daría la importancia que tiene, pero que la tiene, porque es una cosa feísima, pero probablemente, o sea, de eso a decir que Pedro Sánchez está ahí por unas primarias amañadas, en fin, no creo que sea el caso. Pero sí, yo creo que apostar por Madina sería apostar por o sea, sería como decir, tendríamos que haber apostado por Madina desde el principio, ¿no? Y yo creo que también hay que ser justos, ¿no? Con lo que ha sido o lo que está siendo, no sé cuánto durará, este gobierno de coalición progresista, que son 7, 8 años, pues bueno, de una serie de hitos que seguramente cuando termine el gobierno, sea ahora o sea dentro de 2 años, en el 27, habrá que repasarlos y creo que, bueno, que mucha gente puede sacar cosas en positivo de este gobierno. O sea, como para hacer una enmienda de totalidad apostando por Eduardo Madina, ¿no? Eso por no hablar de que muy posiblemente, teniendo en cuenta como el escenario electoral al que nos acercamos, yo no sé si fuera Eduardo Madina, si querría ir a unas elecciones a luchar contra un PP y Vox seguramente con todas las de ganar, ¿no? O sea, yo creo que ahí el candidato que eventualmente pudiera poner el PSOE, si es que no es Pedro Sánchez, que yo, si tengo que apostar dinero hoy, yo apostaría mi dinero a que Pedro Sánchez vuelva a ser candidato, pero bueno, como no lo tengo que apostar, mejor, porque claro, es muy difícil saber. Pero el PSOE tiene que tener mucho cuidado con el candidato que pone, porque probablemente sea un candidato para quemarlo. Un candidato para quemarlo y para tenerlo en la oposición 4 u 8 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener ahí cuidado. Pero la vía Madina sería una torta en la frente a Pedro Sánchez y a toda su gestión. Voy a meteros un último tema de debate. Nos quedan unos minutillos. Me habéis dado hasta las 9:05 y vamos a intentar llegar. Yo os voy a pasar una reflexión que yo me estoy haciendo y que no tengo conclusa y que por eso os la paso. Hemos acabado, no exactamente en las mismas coordenadas, pero unas coordenadas bastante similares en la crítica al gobierno, donde estaba Emiliano García Paje, lo comentábamos antes, donde estaba todo eso que vinimos a llamar máquina del fango, toda esa sociedad TV, etcétera. Obviamente no estamos en el mismo sitio, obviamente a nivel ideológico, pero no sé, el otro día veía una cita de Paje y dije, pues es que tiene razón, es que aquí tiene razón. No sé hasta qué punto esto es oye, han estado disparando años y da la casualidad de que han acertado una vez, o si es que siempre han tenido razón, cuando Rivera decía hace 10 años eso de la mafia y de la banda de Sánchez, ¿no? Que decía en aquella sesión de investidura. Quiero saber qué pensáis vosotros de esto. A ver. Bueno, yo creo que si tú señalas con el dedo a cualquier de los 2 grandes partidos del régimen del 78, aciertas. Es que, a ver, pues que las has acertado siempre, vaya, que habrá algún día que no, que a lo mejor Pedro Sánchez es más limpio que el resto, pues a lo mejor Pedro Sánchez es más limpio que el resto. Sí, pero es que, a ver, el poder corrompe y en territorio latino seguramente aún más. Entonces, España... es que vamos a ver, es que sí, es que hemos tenido el caso Filesa con Felipe González, hemos tenido la Gürtel, es que me refiero que sí, que si buscas encontrarás. Es que por supuesto, que puede ser que no siempre, ¿no? Pero es que me parece una obviedad, no sé, pues ahora a Santos Cerán lo han pillado y a Ábalos también. Y ya está. Lo que dijo Paje, no sé si lo dijo en la misma... En una entrevista en COPE. Vale, no sé si fue allí. Bueno, dijo una reflexión que a mí, igual que tú destacas esta, me pareció también acertada. Dijo, es muy curioso, dijo, creo que es la primera vez que pasa que nos encontramos en un momento macroeconómicamente muy bueno en España y aún así hay una crisis política. Y
Y eso me pareció interesante, como mínimo interesante, porque creo que no va muy desacertado Paje. Claro. Sam. A ver, yo creo que no es contradictorio criticar hoy al gobierno por lo que sabemos del último informe de la UCO y decir que durante estos últimos años ha habido una maquinaria mediática diseñada para derrocar el gobierno. O sea, yo creo que eso es así. O sea, hemos visto publicado que una señora que se llamaba Begoña Gómez de Santander había conseguido un privilegio y era una señora que solo se llamaba igual que la señora mujer del presidente. Quiero decir, eso lo hemos visto, ¿no? Y eso no es contradictorio con que el mismo medio que publicó eso u otros medios hayan hecho investigaciones periodísticas buenas y las hayan finalmente publicado y hayan sido verdad. Con lo cual, bueno, pues a tu pregunta de si era todo verdad aquello que decía Albert Rivera o lo que diga Emiliano García Paje, yo soy un firme defensor y creo que aquí hay compañeros de profesión que no están tan de acuerdo, por supuesto compañeros, bueno, gente política que tampoco está de acuerdo, pero yo soy un firme defensor de que si hay voces discordantes dentro de un partido la puedan expresar y esa discusión se pueda llevar a la arena pública y no creo que tenga que haber una fidelidad al líder suprema, no, yo creo que en todos los partidos, es verdad que solo pasa últimamente en el PSOE, no pasa en ningún partido más, me gustaría escuchar más las voces discordantes del PP, seguramente se les da menos foco mediático también, pero creo que está bien. Lo que yo sí creo que ha sido un error completo de Pedro Sánchez ha sido esa frase de no existe la corrupción cero. Claro. O sea, yo creo que un líder político no puede decir eso así porque nos habilita a los periodistas y a los ciudadanos a preguntarnos dónde circunscribe o a qué circunscribe esa reflexión. Si a un gobierno no existe la corrupción cero en un gobierno, si a un partido, como se ha demostrado, bueno, no se ha demostrado, se ha demostrado que en el PSOE no existe la corrupción cero. O a una persona también, ¿no? Si decimos que no existe la corrupción cero, tenemos que deducir que no existe la corrupción cero en Pedro Sánchez tampoco. O sea, sí existe la corrupción cero. Y ha habido partidos y hay partidos en la arena política española, en la arena nacional y en la autonómica, que no tienen ni un caso de corrupción. Entonces, y esos partidos todos nos lo sabemos, ¿no? Podemos no tiene ni un caso de corrupción y ahí sí que hemos visto claramente las cloacas del Estado actuando contra Podemos. Eso sí que no era fango. Bueno, perdona, eso sí que era fango. Sí que era fango. En Esquerra Republicana no hay casos de corrupción. En Sumar, en buena parte de los partidos que integran Sumar, el grupo de Sumar, no hay casos de corrupción, con lo cual sí existe la corrupción cero. Que tú me digas que cuando llegas a determinadas cotas de poder y lideras determinados ministerios como los que mueven más pasta, ¿no? Como el Ministerio de Transportes, lo que era en su día el Ministerio de Fomento, seguramente es más fácil que alguien meta la mano. Hombre, las posibilidades crecen exponencialmente, sí. Pero es que comprando este argumento de no existe la corrupción cero, me da la sensación que, bueno, no es que la legitimemos, pero casi como que lo damos por perdido, ¿no? Que no haya corrupción cero, cuando creo que debe ser el primer... Bueno, no tenemos que obligar a los ciudadanos a ir a votar con unas pinzas en la nariz. Y para eso es imprescindible que haya corrupción cero, ¿no? Entonces, claro, a mí eso sí que me tocó la moral, ese lugar común, ¿no? No existe la corrupción cero, el ser humano es corrupto por naturaleza. Bueno, pues no estoy de acuerdo. Bueno, vais a librar esta semana del tema porque vais justito y tenéis que iros a trabajar y eso lo voy a respetar. Pero bueno, ya me ofreceréis otro tema. Yo ya llevo 2 semanas que vengo y no me preguntas, ya tengo 2 acumulados. Bueno, uno porque te tuviste que salir por el wifi. No, pues 3, porque la última vez con Merchan tampoco nos preguntaste. Porque tienes un autobús. Me acuerdo. Sí, es verdad. Luego te tengo que sacar 3 o 4 la próxima vez que vengas. Samuel Martínez, Abel de Gabén, Minguto de la Diana, gracias por venir. Os he dicho bienvenidos al final. Muchas gracias por venir, quería decir. Nos vemos más adelante, que nos quedan poquitos programas de temporada. Yo no os digo ya que va a ver la semana pasada, porque la anterior os dije que teníamos aquí la entrevista gorda y me la han retrasado. Así que, oye, pues en algún momento vendrá. Muchas gracias. ¿La entrevista gorda quién es o no? Te lo digo fuera. No se puede saber. Vale. No se puede saber. La semana que viene nos vemos. Muchas gracias por vernos y por oírnos. Y hasta la semana que viene. Chao. Que vaya bien. Chao.